Nunca olvidaré ese día. Era una tarde tranquila, yo estaba en casa organizando algunas cosas, pensando en la cena y en mis planes del fin de semana, cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de mi hermana, Laura. Durante un instante sentí alegría. Siempre habíamos sido cercanas, compartíamos secretos y confidencias, hasta ese momento. Contesté con una sonrisa, sin imaginar el terremoto que estaba a punto de desatarse. Hola, dije, intentando sonar despreocupada. Hola, hermanita, respondió ella con esa voz dulce que siempre usaba para parecer inocente. ¿Tienes un momento para hablar? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo en su tono, un matiz extraño, casi calculador. No era la Laura de siempre. Claro, dime, respondí, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio que parecía eterno. Cada segundo que pasaba hacía que mi corazón latiera más rápido. Finalmente, habló, y sus palabras fueron como un golpe seco en el pecho. Es sobre tu pareja. Creo que deberías saber algunas cosas. Mis manos comenzaron a temblar. Intenté respirar hondo, pero mi mente ya estaba corriendo a 1000 por hora, repasando recuerdos, pequeñas señales que antes había ignorado, los mensajes que borraba rápido, esas llamadas a horas extrañas, las miradas que me parecían inocentes. ¿Qué cosas? Pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. Laura se rió, pero no era una risa alegre, era fría, sutilmente cruel. No quiero que te asustes, hermanita, pero él ha estado muy cercano a mí últimamente. Demasiado, tal vez. Su voz sonaba inocente, como si fuera un simple comentario, pero cada palabra estaba calculada para sembrar duda. Mi mundo empezó a tambalearse. No podía creer que mi propia hermana pudiera decir algo así, y que, tal vez, estuviera diciendo la verdad. Repasé cada momento reciente, los gestos de mi pareja, sus mensajes, sus planes, los días que desaparecía sin avisar. Todo empezaba a encajar de una manera que dolía admitir. Laura, ¿estás diciendo qué? Dudé, buscando las palabras correctas. No, no puede ser. Traté de mantener la calma, pero era imposible. Solo quiero que abras los ojos, hermanita, dijo con suavidad venenosa. A veces las personas que más confiamos son las que más daño pueden hacernos. Solo observa. Y colgó. Me quedé congelada, el teléfono caído sobre la mesa, mi corazón latiendo desbocado. Sentí como si un velo se hubiera roto. Todo lo que creía seguro, todo lo que había dado por hecho, ahora estaba lleno de sombras y mentiras invisibles. Durante horas me senté en silencio, repasando cada detalle de mi relación, las sonrisas que ahora parecían fingidas, los abrazos que de repente me parecían tensos, los mensajes que me había justificado como inofensivos. Comencé a sentir una mezcla de confusión, dolor y traición. La persona que más amaba podía estar involucrada en algo prohibido, con mi propia hermana. Me dolía incluso imaginarlo, pero no podía sacarlo de mi cabeza. Cada recuerdo feliz de nuestra relación se mezclaba con señales que antes descarté. Risas que no llegaban a sus ojos, llamadas que desaparecían de su historial, secretos que ahora tomaban un significado distinto. Todo me empujaba hacia una conclusión que me aterraba. Y mientras me sentaba allí, en silencio, rodeada de lo que parecía tranquilidad, entendí que mi vida ya no sería la misma. Lo que había comenzado como una tarde tranquila se había transformado en el inicio de una tormenta, una que amenazaba con arrasar todo lo que conocía, mi relación, mi confianza, y la propia familia que creía segura. Después de la llamada de Laura, no pude concentrarme en nada. Me senté en el sofá, el teléfono aún en la mano, repasando cada momento de mi relación como si estuviera viendo un crimen en cámara lenta. Las imágenes felices se mezclaban con gestos que antes había ignorado, esa sonrisa demasiado rápida al recibir mensajes, esas llamadas que desaparecían misteriosamente, los días que decía estar ocupado mientras en realidad no me contaba nada. Recordé cómo había conocido a mi pareja, cómo me había conquistado con palabras dulces y detalles inesperados. Todo parecía tan perfecto que nunca cuestioné nada. Pero ahora, bajo la luz de la sospecha, incluso los recuerdos más tiernos parecían cargar un doble significado. ¿Acaso todo había sido una actuación? Entonces vinieron los recuerdos que más me dolían. Aquella vez que noté su nerviosismo cuando mi hermana entró en la habitación, o cuando me dijo que había quedado con un amigo pero mi intuición gritaba que no era verdad. Siempre me justificaba,
Me decía a mí misma que estaba exagerando, que era paranoia. Pero Laura ahora había sembrado una semilla de certeza en mi mente. No podía dejar de pensar en mis padres. Siempre habían sido protectores, sobre todo con mi hermana. Recordé cómo en conversaciones pasadas, sin que yo me diera cuenta, siempre inclinaban la balanza a favor de Laura. Ahora entendía por qué nunca habían cuestionado nada cuando pequeñas cosas parecían extrañas. Sus silencios tenían sentido, no era indiferencia, era complicidad, aunque fuera silenciosa. Pasé horas mirando viejas fotos y mensajes, buscando señales, intentando entender cuándo había empezado todo a torcerse. Cada mensaje eliminado, cada reunión inexplicable, cada pequeña mentira que yo había perdonado se transformaba en evidencia de una traición que no quería aceptar. La sensación de traición no venía solo de mi pareja, sino de mi propia sangre, de alguien en quien había confiado ciegamente. Esa misma noche, mi hermana Laura me llamó de nuevo. Su tono era más seguro, más venenoso. Hermana, solo quería asegurarme de que supieras la verdad. A veces es mejor abrir los ojos antes de que el daño sea irreparable. Se rió suavemente, como si estuviera contando un chiste cruel. Ya sabes, las apariencias engañan. No pude contener un grito de frustración. ¿Cómo pudiste? Le dije con voz temblorosa. ¿Por qué harías esto? Ella respondió con indiferencia. No es mi culpa que estés ciega. Solo te estoy mostrando lo que todos los demás ya saben. Colgó antes de que pudiera responder. El vacío que sentí era más profundo que nunca. No solo había perdido la confianza en mi pareja, sino que ahora dudaba de toda mi familia. Me sentía atrapada entre la traición, la culpa y el dolor de ver cómo las personas que más amaba podían engañarme de la manera más calculada. Esa noche no dormí. Repasé cada conversación, cada gesto, cada sonrisa que creía sincera. Las sombras del pasado se mezclaban con la realidad presente, y la línea entre el amor y la traición se volvía borrosa. Comprendí que a veces, quienes más cerca están de ti son también los que más daño pueden hacer, y que abrir los ojos duele más que cualquier golpe físico. Al amanecer, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No podía volver a la vida que conocía. Tenía que enfrentar la verdad, aunque eso significara destruir la fachada perfecta que todos habían construido alrededor de mi familia. Era el momento de buscar respuestas, de confrontar mentiras y de prepararme para una tormenta que apenas comenzaba. Decidí que ya no podía quedarme en silencio. Había pasado demasiado tiempo intentando justificar lo injustificable, cerrando los ojos ante señales que ahora me gritaban la verdad. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentar a todos los involucrados. Esa misma tarde, llamé a mi pareja y le pedí hablar en nuestra casa. Sabía que no podía esperar que las cosas se resolvieran solas. Cuando llegué, la tensión era palpable. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez en meses, sentí que debía dejar de temer. Lo miré directamente a los ojos y dije: necesito que me digas la verdad. No quiero excusas ni mentiras. Él me miró, como si yo estuviera exagerando, y negó con firmeza. ¿De qué estás hablando? No entiendo. No finjas, dije, levantando la voz a pesar de mí misma. Sé todo. Laura me llamó. Sé lo que has estado haciendo. Su cara se tensó, y por un momento creí que la vergüenza o el miedo lo harían confesar. Pero en vez de eso, sonrió con arrogancia. Estás loca. Laura siempre ha sido dramática. No hay nada que yo tenga que confesar. Intentó sonar convincente, pero había un temblor sutil en su voz. El enojo y la decepción me hicieron dar un paso atrás. Todo lo que había sentido de amor y confianza parecía evaporarse en un instante. No podía creer que él tuviera la desfachatez de negarlo, después de todo lo que sabía. Decidí no atacarlo más y cambié mi objetivo. Mis padres. Los llamé esa misma tarde. Sabía que no podían ignorar la situación, aunque siempre habían actuado como si nada ocurriera. Les expliqué, con voz firme pero controlada, lo que había pasado, esperando un mínimo de apoyo o al menos un gesto de comprensión. No entiendo de qué hablas, dijo mi madre, con esa calma hipócrita que tanto me molestaba. No es verdad, intervino mi padre, con tono neutral. Seguro estás confundida, hija. Pero yo podía leer entre líneas. Sus ojos, esa mirada que evitaba la mía, traicionaba la verdad que sus palabras ocultaban.
Sabía que ellos sí lo sabían. Siempre habían protegido a mi hermana, siempre habían cerrado los ojos ante pequeñas señales, y ahora, frente a la evidencia, elegían la negación como su defensa. Me sentí sola, rodeada de mentiras y medias verdades, con la traición golpeando desde todos los frentes. Laura, la hermana que fingía preocupación, era en realidad la arquitecta de mi dolor, manipulando situaciones y asegurándose de que mis padres permanecieran de su lado. Mi pareja, que debería haber sido mi refugio, negaba todo con descaro. Y mis propios padres, los que me habían enseñado a confiar, elegían mirar hacia otro lado. Durante horas discutimos. Mi voz se quebraba entre la furia y el dolor, y cada respuesta evasiva de él, cada gesto hipócrita de mis padres, hacía que el nudo en mi estómago se volviera insoportable. No había aliados, no había justicia inmediata. Solo estaba yo, intentando mantener la dignidad mientras la traición me envolvía como una sombra. Al final de esa tarde, me senté sola en la sala. La casa que una vez había sido un refugio se había convertido en una prisión de secretos y mentiras. Sabía que no podía retroceder, que debía planear mis próximos pasos con cuidado. La confrontación no había traído la verdad completa, pero sí me había dado claridad. No podía seguir confiando en ellos, y tenía que encontrar la manera de protegerme antes de que la red de traiciones se cerrara sobre mí. Sentí un peso enorme, pero también un extraño alivio. Ahora sabía que estaba sola, sí, pero consciente de todo. Y esa conciencia sería mi fuerza. Era el comienzo de una guerra silenciosa, una batalla que debía librar con inteligencia, paciencia, y sin dejar que nadie más dañara mi vida. Después de la confrontación inevitable, supe que actuar por impulso no me llevaría a nada bueno. Tenía que ser estratégica, medir cada palabra, cada movimiento. Sabía que cualquier error podría darles ventaja y hacerme quedar como la loca dramática frente a la familia, como siempre intentaban pintarme. Empecé observando cuidadosamente a mi pareja. Cada mensaje, cada llamada, cada reacción suya se volvió una pieza de un rompecabezas que debía armar. Fue entonces cuando descubrí cosas que me hicieron sentir una mezcla de rabia y tristeza profundas. Había pistas de conversaciones con mi hermana, Laura, que confirmaban que todo había sido planeado para que yo cayera en la trampa emocional. No era solo una infidelidad, era una conspiración familiar silenciosa. Pero no me detuve ahí. Decidí enfrentar a mis padres de nuevo, esta vez con evidencia. Guardé todos los mensajes, capturas de pantalla, registros de llamadas y conversaciones que Laura había tenido conmigo y con él. Necesitaba ver si realmente se atrevían a seguir negando lo que estaba frente a sus ojos. Los llamé de manera calmada, fingiendo querer aclarar malentendidos. Ellos se mostraron tranquilos, incluso protectores, como si me estuvieran cuidando. Pero cuando les mostré las pruebas, la expresión de mi madre se tensó, y mi padre evitó mi mirada por unos segundos demasiado largos. Sus silencios lo decían todo. Ellos sí sabían, siempre supieron, pero eligieron el silencio para proteger a Laura. Esa noche, mientras me encerraba en mi cuarto, recordé los momentos felices con mi pareja, los planes que habíamos hecho, los secretos que creía compartidos solo entre nosotros. Cada recuerdo ahora estaba manchado por la traición, y la impotencia me quemaba por dentro. La sensación de que todos mis cimientos se habían derrumbado era abrumadora, pero también despertó algo en mí, una determinación férrea de no dejar que nadie jugara con mi vida ni con mi dignidad. Decidí entonces un plan más audaz. Empecé a registrar todo, no solo para protegerme legalmente, sino para entender el verdadero alcance de la manipulación de Laura y la complicidad silenciosa de mis padres. Cada gesto, cada mensaje, cada sonrisa falsa quedaba documentado. Sabía que si alguna vez esto llegaba a un punto crítico, tendría pruebas sólidas para demostrar la verdad, aunque ellos trataran de negarlo. Mientras construía esta estrategia, me di cuenta de algo crucial. No podía permitir que la traición de mi hermana y la hipocresía de mis padres me definieran. Debía mantenerme fuerte, mantener la calma, y esperar el momento exacto para actuar. Era un juego peligroso, sí, pero uno en el que ahora yo decidía las reglas. Al final de esa noche, mientras miraba las fotos de los momentos felices que compartí con mi pareja, sentí una mezcla extraña de tristeza y claridad. La traición me había abierto los ojos. Ahora sabía quiénes realmente estaban de mi lado y quiénes se escondían detrás de máscaras de bondad. El camino que me esperaba sería largo y doloroso, pero también estaba lleno de poder.
El poder de enfrentar la verdad, de descubrir secretos y de recuperar mi vida, pieza por pieza. Sabía que la próxima confrontación no sería solo con él, ni solo con Laura, sería con toda la familia. Y esta vez, estaba decidida a salir victoriosa. Llegó el día en que ya no podía esperar más. Cada mentira, cada mirada cómplice, cada silencio forzado había ido acumulándose hasta convertirse en un peso insoportable. Decidí que era momento de que toda la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Convocé a la familia a una reunión tranquila, fingiendo que quería hablar sobre cosas del día a día. La tensión era palpable desde el momento en que entraron. Laura me sonrió con su habitual aire de superioridad, y mis padres se sentaron con expresiones neutras, intentando parecer imparciales, aunque sabía que no podían ocultar su nerviosismo. Él, mi pareja, me miraba tratando de sonreír, pero la culpa se le leía en los ojos. Comencé con calma, sin levantar la voz, pero con cada palabra afilada como un bisturí. Les hablé de los secretos que había descubierto, los mensajes entre él y Laura, las reuniones escondidas, las mentiras sobre su fidelidad. Mostré pruebas claras, cada captura de pantalla, cada registro de llamadas, cada mensaje oculto. Todo estaba allí, imposible de negar. Laura intentó interrumpirme, lanzar excusas, minimizar la situación. Pero yo estaba lista para todo. Anticipé cada movimiento, cada intento de manipulación emocional. Mis padres intentaron intervenir, alegando que yo estaba exagerando o que las cosas no eran como las pintaba, pero cada palabra mía estaba respaldada por evidencia que los dejaba sin argumentos. El momento más impactante llegó cuando mi pareja intentó negar todo en voz alta. Pero al mostrarle los mensajes donde él mismo admitía planes y encuentros secretos, su defensa se desmoronó. La vergüenza y la culpa llenaron la habitación. No había escapatoria. Lo más doloroso fue mirar a mis padres. Sus miradas, llenas de culpa disfrazada de neutralidad, me mostraron la verdad que había sospechado. Siempre supieron, siempre lo encubrieron, y trataron de proteger a Laura mientras me dejaban sola frente a la traición. La decepción fue un golpe brutal, más fuerte que cualquier mentira o infidelidad. Laura, al verse atrapada, intentó llorar y pedir perdón, pero ya nada podía borrar el daño. Sus palabras sonaban vacías, ensayadas, mientras yo sentía una mezcla de rabia, tristeza y finalmente, liberación. Por primera vez, el peso que había cargado durante semanas comenzó a disolverse. Ese día terminó con silencio, pero un silencio distinto, uno cargado de verdad y de justicia. Yo ya no era la víctima muda ni la hermana engañada. Me convertí en alguien que reclamaba su dignidad y ponía límites claros. Ellos, por su parte, quedaron expuestos ante sus propias acciones, y no había máscara que pudiera ocultar su hipocresía. Caminé hacia mi cuarto con un nudo en el estómago, pero también con la certeza de que el camino hacia mi recuperación había comenzado. Había dolor, sí, pero también claridad. Ahora sabía que la traición no define a quien la sufre, sino cómo decide reaccionar. Y yo había decidido que, aunque la familia estuviera rota, yo saldría fortalecida, reconstruyendo mi vida paso a paso, con la verdad como única aliada. Ha pasado un tiempo desde aquel enfrentamiento que lo cambió todo. Los días posteriores fueron difíciles. Despertarme sin sentir el peso de las mentiras fue liberador, pero también aterrador. Durante años había confiado, había entregado mi corazón y mi vida a personas que demostraron no estar a la altura de esa confianza. Ahora debía aprender a reconstruirme desde cero, y lo hice paso a paso. Primero, me permití sentir. Lloré sin prisa, me permití la rabia y la decepción, y dejé que cada lágrima lavara un poco del dolor acumulado. Entendí que no podía borrar lo que había pasado, pero sí podía decidir cómo dejar que eso afectara mi vida en adelante. Cada recuerdo de traición se transformó en una lección, sobre la importancia de la intuición, los límites y la fuerza propia. Comencé a priorizarme a mí misma. Redecoré mi casa, haciendo de cada rincón un reflejo de quién soy realmente. Mi espacio se volvió un refugio, un recordatorio diario de que merezco respeto y paz. Me inscribí en actividades que siempre había dejado de lado. Clases de arte, senderismo, encuentros con amigas que me hacían reír sin reservas. Cada pequeño momento era un ladrillo en la reconstrucción de mi autoestima. El contacto con mi familia cambió para siempre. Mis padres y mi hermana permanecieron en sus actitudes, pero yo aprendí a poner distancia sin sentir culpa. No podía cambiar su conducta,
pero sí podía protegerme de ella. Aprendí que la familia no siempre es un refugio seguro, y que a veces la verdadera fortaleza está en tomar las riendas de tu propia vida, aunque eso signifique alejarse de quienes más quieres. Un día, mientras caminaba por un parque, me detuve a mirar el cielo. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La traición había dejado cicatrices, pero no me había roto. Mi corazón, aunque más cauteloso, estaba abierto a nuevas experiencias, nuevas personas y nuevos comienzos. Había aprendido a confiar de nuevo, pero esta vez en mí misma primero. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo logré salir adelante, siempre digo lo mismo: no fue un camino fácil, pero aprendí que la verdad, la paciencia y el amor propio son más poderosos que cualquier mentira. La vida sigue, y está en nuestras manos decidir si nos convertimos en víctimas o en protagonistas de nuestra propia historia. Y así, paso a paso, reconstruí mi vida. No como antes, no como la había planeado junto a quienes me traicionaron, sino como yo quería, libre, fuerte y dueña de mi destino. Lo que comenzó como un dolor profundo se convirtió en la fuerza que me permitió renacer, y hoy puedo decir con certeza: nunca más permitiré que alguien decida mi valor por mí.